Hola a todos, soy Alberto Doctor y esta es la reseña de Prestigios y Artificios, de Irígoras. Bueno, en estos libros podéis encontrar cosas como esta. Bueno, esta es una reseña que no sabía si hacer o no, porque estos son unos libros autoeditados y yo pensaba que ya no se podían encontrar salvo en el mercado de segunda mano. Sin embargo, hace unas semanas he visto que en Magicus, en el catálogo Magicus, aparecían. Entonces, no sé si aparecen en más tiendas de magia o no, pero están en el mercado, así que me he animado a hacerlos. ¿Por qué? Porque me parecen unos libros muy interesantes. Es una pena, no voy a hacer muchos más juegos de estos, porque Irígoras, tal como viene en el título, pone magia y manipulación, era un manipulador. Entonces, el grueso de estos libros es manipulación de bolas o manipulación de cartas. Aunque tiene la otra mitad, digamos, eso sería la mitad del contenido de los libros, y la otra mitad es magia de salón, magia de cerca, magia, cartomagia normal, etcétera, ¿no? Pero sobre todo magia de salón. En primer lugar, ¿quién era Irígoras? Bueno, Irígoras era un mago de Bilbao, yo no lo he llegado a conocer, pero me han dicho que era, la gente de aquí me ha dicho que era muy bueno. Obviamente, como igual mi opinión no tiene mucho peso, o la opinión de gente al final que no conocéis, solo os voy a dar dos referencias. En la magia española del siglo XX aparece simplemente una línea, solo lo menciona en una línea nada más, en la que pone que es un gran manipulador. Y luego en los prólogos de estos libros, el prólogo de Prestigios, el primero de los libros, es de Juan Tamarí, el prólogo del segundo libro, de Artificios, es de Arturo de Ascanio. Ya el que tenga estos prologuistas ya le da bastante peso, pero os quiero leer una parte de lo de Arturo de Ascanio. Dice así, solo voy a leer dos líneas sueltas, ¿eh? Cuando se nos anuncia algún mago como manipulador, nos disponemos a ver mucha dificultad, más o menos vencida, mucha habilidad demostrada y poca magia. Y un poco más adelante dice, por eso es de agradecer un libro de manipulación escrito desde la perspectiva de lo mágico, como el libro que el lector tiene en sus manos. No desnaturalice el lector esta perspectiva y estudie magia, y ponga la tan necesaria habilidad al servicio, no de las cosas difíciles, de las cosas curiosas, como dijera genialmente Marre, sino de las cosas productoras de ensoñación. Bueno, esto nos da una idea de la visión, creo yo, que tenía Irígoras sobre la magia, ¿no? Que al final es lo que buscaba es potenciar el efecto. Para dar otra muestra de ese pensamiento, voy a leer simplemente una línea que aparece en la entradilla de uno de los juegos. Bueno, más que en uno de los juegos, en uno de los aparatos, porque aquí te vienen aquí aparatos para fabricar también. Un descargador práctico 217. Vale, 217. Aquí. Dice, el utensilio que explico a continuación podría parecer demasiado aparatoso para un solo efecto, pero esto es siempre lícito y práctico para todo lo que se utilice en magia, siempre que el aparato utilizado no condicione el resto del número. Es decir, bueno, aquí lo que está explicando es un Cervantes de cuerpo, estilo el que utilizaba Tommy Wonder, pero en vez de faja, pues de otra manera. El caso es que, o sea, que te valdría para cargar o descargar objetos pequeños. Lo que pasa es que lo explica para descargar un bastón de desaparición. Pero nos da una idea de lo que yo creo que era la idea de Irígoras en respecto a la magia. Él buscaba el efecto ante todo, el imposible, el milagro, y le daba igual complicarse la vida. Él busca lo más sencillo, ¿no? Él lo dice en el libro, pues siempre busco intentar lo más sencillo, el aprovechar los movimientos, el no sé qué, pero si tengo que complicarme para conseguir un efecto genial, bueno, eso no lo dice así exactamente, pero yo creo que se lee por los libros que era lo que hacía. La redacción de los libros, bueno, ya os enseñaré porque aquí justo parece que tengo bastante brillo para ponerlo así, pero bueno, ya pondré ahora unas imágenes del libro como es. La verdad es que está bastante bien, es un libro de tapa blanda con una redacción que está muy bien, muy amena y además te lo explica muy cercanamente y todas las cosas, pues cómo tienes que cuidar los pañuelos o guardarlos, qué bolas tienes que usar en manipulación, por ejemplo, pues las teorías suyas de presentación, etcétera. Está muy bien, ¿no? Y tiene unos libros que la verdad son suyos, por lo que pone, están muy bien. Encontráis cosas muy ingeniosas. Ahí, por ejemplo, para magia de salón, pues aparece la carga automática, una especie de carga automática de palomas, ¿no? Que como haces una carga automática de palomas, pues dice, hace un juego en el que hace una producción de una cadena de pañuelos y los coge en una mano. Entonces los coge y al final, después de cogerlos todos, quedan dos pañuelos que colgan para abajo. Coge esos pañuelos y hace aparecer una paloma. Bueno, yo creo que ya entendéis con lo que estoy diciendo, pero bueno, es decir, buscaba el simplificarlo o naturalizar todo lo que hacía, o me parece a mí, con estos libros. Y tiene ideas muy ingeniosas en muchos aspectos. Voy a leeros un poco el título, o sea, el título no, perdón, el título de cada uno de los capítulos, pues para que sepáis lo que contienen estos libros, ¿no? En el primero de los libros
te aparecen juegos de cartas normales, no de manipulación. El segundo capítulo supone que es manipulación de cartas, pero la verdad es que no viene mucha manipulación, solo unos detalles del back and front y lo demás son abanicos, algún cambio de color de abanico, etcétera, pero no te viene mucha manipulación de cartas. El tercero es imperdibles, el cuarto varios, que tienes varias cosas de pañuelos, que os haría más juegos de pañuelos, pero no quiero que penséis que porque a mí me encantan, pero no quiero que penséis que este es un libro sobre pañuelos. El quinto capítulo es el grueso del libro, de este libro en concreto, que es manipulación con bolas. Y aquí os explica un poco todo, qué bolas utilizar, algo de presentación, algunos métodos, no te explica las bases de cómo empalmar una bola y cosas así, pero te explica, a ver, tengamos en cuenta que de los años 60, o sea, que el libro es del 90 y pico, del 92 creo que era, pero se centra en las técnicas que él usaba al final en los años 60. Entonces, igual sí que son cosas más o menos conocidas, pero que no eran tan conocidas en aquel entonces, ¿no? Entonces sí que explica algunas cosas que igual ya son sencillas, pero no la base. Luego, rutinas con 4, con 5, con 8, con 9. Te dice la referencia siempre donde lo encuentra, a quién se lo ha visto, quién lo hacía de una manera, quién lo hacía de otra. La verdad es que está muy, muy bien. Y el capítulo 6 es un capítulo breve de bastones, ¿no? En el que te pone, por ejemplo, pues eso, desaparición de bastón en periódico, aparición de bola, bola pañuelo, pañuelo bastón. Y te viene, por ejemplo, mira, bastón velador. ¿Qué es lo que hacen? A lo largo del juego, o sea, del libro, de los libros, te aparecen algunas construcciones de cosas. Pues él le gustaba mucho tener un bastón que fuese un velador y los que existían en el mercado no lo convencían. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues se buscaba cómo hacerlo y aquí tenéis los planos y todo de cómo hacer un bastón velador si sabéis manejar metal, obviamente, ¿no? Y te explica cosas eso, muy interesantes que al final es lo que ya lo sabéis todos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un momento en el que realiza una carga de un efecto, dice que se puede hacer la carga desde el bolsillo, ¿no? Vas a coger una bola y demás. Y te dice que tienes que tenerlo todo preparado, pues lo que he dicho antes, ¿no? Para que sea el mayor impacto, para que sea lo más visual, el espectáculo que no se resienta de ninguna manera. Entonces te dice, pues lo que tienes que hacer es ensanchar el bolsillo un poco, pues para que la mano entre y salga rápido, y coser la base del bolsillo para que esté un poco inclinada, de manera que lo que tienes en el bolsillo no baile, y cuando vayas a cogerlo esté en la posición que tú quieres para cogerlo, ¿no? O sea, detalles así que me parecen muy interesantes. Yo no sé si habéis leído la autobiografía de Horace Golding, la de It's Fun to Be Fooled, no sé, la verdad es que yo pronuncio fatal inglés, pero es una biografía que es muy, muy interesante y me acuerdo yo cuando repasé estos libros, pues para ver cómo hacía la reseña y vi lo del bolsillo, me recordó que Golding decía que él hacía la bolsa y el huevo, que se lo había aprendido a la persona que lo inventó, bueno, una persona que conocía, el que no sé si sería así o no, pero que él tenía mucho éxito y es un juego que le tenía mucho cariño. Y que una de las bases que hacía que su bola y huevo fuese tan buena, era que normalmente la gente se compra en tiendas de magia pues la bolsa para hacer la bolsa y el huevo. Entonces, tiene unas dimensiones estándar y tú tienes que adaptar tus movimientos, todo lo tienes que adaptar a esos tamaños, ¿no? Es decir, que tú tienes los materiales que se venden en las tiendas, tú te tienes que adaptar a ellos. Y sin embargo, él se había fabricado las bolas pues en función de sus manejos, de cómo se movía, de sus manos, del tamaño de sus manos. Entonces, era un aparato, un elemento que encajaba perfectamente con él, ¿no? Y me acuerdo que te decía eso, que al final si tú te fabricas, obviamente es inviable para muchas cosas, ¿no? Pero que hay cosas que si tú te las fabricas, tú te las adaptas, pues puedes hacer que sea todo más fluido, que quede mejor, que no tengas que hacer unos movimientos raros, sino que se adapte todo a tus movimientos, ¿no? Es una cosa curiosa. El libro ese lo recomiendo, el de la autobiografía de Horace Golding, porque tiene muchas cosas interesantes en cuanto a marketing, o sea, es su autobiografía. Ya no sé si sabéis, pero al leer eso pues queda claro que Horace Golding no tenía abuela, como se dice aquí en España, no sé si en Latinoamérica se dirá así o no, pero se refiere a que, bueno, lo explico brevemente, las abuelas son uno de sus trabajos, es decir, que listo es mi nieto, que guapo es mi nieto, que bueno es mi nieto, que bien hace esto mi nieto, etc. Entonces, cuando una persona se echa muchas flores, se hace muchos halagos a sí mismo, se suele convencionar que no tiene abuela, ¿no? Que simplemente que tiene que hacer el trabajo de la abuela porque no está ninguna abuela, ¿no? Y en el libro pues, se ve claramente que Horace Golding pues, era un poco así, o me da la sensación. El segundo libro, ¿qué es lo que tiene? Magia de cerca, magia de salón y escena, rutina de cuerdas, siglo XX simple, tempestad de nieve, palomas, eso el que le he dicho, la carga automática paloma, aparición de paloma sobre bastón. Y el tercero es el grueso, que es el manipulación, en el que te habla de manipulación de bolas, otra vez, y te habla así de manipulación de cartas, te habla un poquito más, ¿no?
Y luego un cierre, pues que tiene algunos juegos sueltos de cuestión nieve japonesas, carta en una pompa, cuchillo camaleón y un capítulo con unos apartados de su visión de la magia, de su visión de la magia y de los magos, de teorías, de qué es lo que hay que hacer en las presentaciones, etcétera. La verdad, no voy a hacer más juegos porque, bueno, al final me los tendría que preparar bastante y como me los tendría que preparar solo para un vídeo, pues tampoco me merece mucho la pena. Espero que más o menos os haya dado una idea de cómo son estos libros. Son unos libros que yo recomiendo, 100%. Son muy bonitos, muy interesantes, una lectura muy cercana, muy directa y que va al grano a las cosas importantes de la magia y de los juegos. Entonces los recomiendo 100%. Si te ha gustado esta reseña, dale al like. Si te gustan las reseñas de magia, suscríbete porque seguiré sacando periódicamente y disfruta de la magia.